el año 1990, de la mano en un principio de la empresa MEMI y luego Mandataria Sociedad Anónima, llegaban a nuestro país los productos tan esperados de la industria japonesa. Hoy nos toca presentarles el Suzuki Swift GTI Twin Cam 1.3 en versiones MK2 y MK3. Realmente teniendo la chance de presentarles ambas versiones nos pareció interesante, ya que generalmente nos consultaban mediante nuestro canal las diferencias que podía haber entre una y otra versión y nos pareció presentarles ambos modelos, cosa de que ustedes vean realmente de qué se trataba la versión anterior y posterior, pero del mismo auto. Un auto realmente único para todo aquel que buscaba un auto muy divertido de manejar, muy veloz, de tamaño reducido, unas prestaciones increíbles, con un motor 1.3 de 101 caballos, podía llegar a desarrollar 190 km por hora, un 0 a 100 de 9 segundos, realmente prestaciones de autos más grandes en un auto pequeño, es decir, un coche que no llegaba a los 800 kilos, el motor era todo de aleación liviana también, tanto el block como la tapa de cilindros, entonces se lograba realmente equilibrar lo que eran esos 100 caballos que en la previa no parecían tantos, pero obviamente los resultados eran óptimos. El auto en sí, inyección electrónica multipunto, doble árbol de levas, 16 válvulas, es decir, todo lo que uno podía llegar a requerir estaba presente en el Suzuki Swift. En lo que refiere a la trompa del MK2, una trompa bien lanzada, aerodinámica, el auto bien con forma de gota, se puede decir, ópticas apaisadas, el giro ya cubriendo lo que era el lateral del auto para mayor visibilidad. La parrilla de pequeñas dimensiones, venía dotado de 4 frenos a disco, los delanteros ventilados y los traseros macizos. Después, faros auxiliares en la parte inferior del paragolpe, el paragolpe que hacía a la vez de carenado aerodinámico, las luces naranjas acompañando a los giros superiores, lo que es baliza, posición, y que ambas unidades aún conservan los de origen. Después la clásica insignia de Suzuki de la época, escobillas de limpiaparabrisas con deflector para que el viento lo mantuviera pegada al vidrio y el barrido sea realmente eficiente. El parabrisas bien lanzado hacia atrás con un ángulo realmente importante, lo que lo ayudaba aerodinámicamente. Antena a la japonesa, es decir, que se metía por dentro lo que era el pilar A y desde adentro uno la podía llegar a levantar sin ningún tipo de inconvenientes. Realmente tener la chance de tener estos autos a disposición es altamente gratificante, ya que, como sabemos, estos autos desaparecieron prácticamente, no han quedado más y menos en estado de originalidad, y obviamente, pasadas las décadas, generó que los autos no se vieran más. En el caso del MK3, ustedes podrán ver, variaba lo que era el diseño del paragolpes, eran diferencias sutiles, pero que existían entre uno y otro. De hecho, muchos creían que era el mismo paragolpe para ambas versiones y pueden notar que no era así. Óptica, giros mantenían el mismo estilo, faros auxiliares, las luces de emergencia. Por debajo podemos ver que tenía otra cavidad más con respecto al anterior, pero el espacio total era similar, es decir, eran toques de diseño que no le hacían diferencias entre una y otra versión, digamos, de profundidad, sino que era algo más estético, lo que sería un cambio más real. Bueno, en lo que refiere a la parte posterior del Swift, podemos ver el alerón aerodinámico que cubría parte de lo que era la luneta, una luneta con desempañador y limpia luneta incorporado. Ya en la bajada, lo que era la marca Suzuki, Swift 1.3 GTI, las clásicas nomenclaturas del modelo, la patente que quedaba por dentro de lo que era la línea de faros, quedaba protegida. Los faros, recordamos, en el caso del MK2 eran de este diseño, que no variaba las medidas con respecto al posterior, pero sí cambiaba lo que era la característica del acrílico externo, que a la hora de tener las luces encendidas o poner la marcha atrás o el giro, daba la sensación que 3 lentes se encendían y en realidad era que era el mismo lente dividido en 3 partes, al igual que lo que es luz de posición y stop, que venía dividido en 3 sectores, a lo ancho y a lo alto.
Es decir, detalles realmente finos, delicados, muy de la industria japonesa, que le iba dando matices a los autos y características para que se reconociera una versión de la otra. Un paragolpe de gran tamaño, como se puede ver, la parte superior cumpliendo la función exacta de lo que era un paragolpe normal. La parte inferior, como pueden ver, un spoiler por debajo integrado al mismo paragolpe y con dos listones que lo unían a la parte superior y daban la sensación de ser una entrada extra de aire que le daban un toque visual distinto también al auto. Escape de dos salidas, no de gran tamaño pero suficientes, ya que como dijimos el motor era un 1300 y acá estaba todo contemplado. Es decir, el escape cumplía su función perfecta como para que el auto tuviera el desenvolvimiento que tenía y quizás al verlo no faltaba el que se poner el escape más grande, no era necesario, estaba todo dentro de los parámetros que necesitaba el auto. La parte trasera del Swift MK3. Alerón de similares características que el MK2, al igual que la luneta, limpia la luneta, desempañador, lo que era insignias y nomenclaturas también idénticas. Lo que sí cambiaba era los faros, un bandó central que se integraba a la línea de los faros y hacía que la patente quede en la parte inferior del paragolpe y ya no ocupara la parte central de los faros. Los faros ya quedaban cubiertos completamente por un acrílico cóncavo que diferenciaba colores, pero ya no tenía las divisiones que mostramos del otro modelo. Como dijimos, calidad extrema de lo que era artefactos de iluminación y el bandó también se llega a notar de una calidad bárbara, es más, era reflectante por la noche ante el reflejo de otros autos. Y luego el paragolpe, un paragolpe que se integraba también a la carrocería, pero quizás era menos trabajado que el del MK2, no tenía esas supuestas tomas de aire con el spoiler que iba por debajo del paragolpe y ya era un paragolpe integral con unas branquias que no llegaban a tomar aire de afuera, pero que sí daban el aspecto de serlo, la patente al medio y el escape doble también de similares características al del MK2. Un baúl chico, totalmente coherente para dónde estaba apuntado el auto. De todas maneras, Suzuki daba la opción de poder rebatir 50 y 50 el respaldo trasero por si en algún caso uno necesitaba llevar algo que no cabía de manera normal en el baúl, se podía llegar a volcar la mitad o en su totalidad lo que era el respaldo trasero y quedaba con un piso plano. Tenía disponible lo que era el cobertor para la zona de carga, como para que no se viera desde afuera las cosas que podíamos llegar a llevar dentro de lo que era el alojamiento del baúl a sus lados, lo que era el apoyo del cobertor y el alojamiento de los parlantes traseros. Recordemos, el auto venía con el estéreo pasacassette auto-reverse y 4 parlantes. Los dos, en el caso del MK2, sobre la plancha a bordo y los dos traseros aquí en donde sería el cobertor de carga de la parte trasera. Los amortiguadores hidráulicos que sustentan el portón sin necesidad de ninguna varilla o de estarlo sosteniendo, y después, como vemos, completamente cubierto, no dejaba ver por ningún lado chapa ni el color del auto, lo que era el respaldo en alfombra, una alfombra industrial, ya no tipo moquette como venía años anteriores, pero era un tejido textil. Después, lo que eran las torretas de suspensión trasera también cubiertas, con tapas de plástico rígido, y la parte inferior al soporte, que hoy en día sería completamente normal de ver que no trajeran nada, aún traía tapas que realmente le daban una terminación mucho más esmerada al auto a la hora de observarlo o a la hora de cargar, como para no dañar el guardabarro desde el lado interno. Bueno, el baúl del MK3, baúles de similares características que su modelo anterior. A la vista y mirándolo profundamente era todo igual. La base donde apoyaba el cobertor con los parlantes traseros, los amortiguadores que sostenían
la tercer puerta o portón del auto de similares características, completamente cubierta la parte interna del baúl. Aún en este caso podemos ver restos del nylon de cuando el auto fue 0 kilómetro, y una particularidad que les vamos a mostrar, que es el catálogo de accesorios que ofrecía Suzuki desde su red de concesionarios, con realmente accesorios muy interesantes. Los accesorios aero, que eran todo lo que era spoiler, otro bandó para la parte superior sobre el portón trasero, las tazas que mencionamos que ambas unidades las tienen colocadas, la posibilidad de ponerle otros paragolpes con otras soluciones aerodinámicas, las llantas que trae el auto. Esta llanta que normalmente venía en la versión 4 puertas en nuestro mercado, es decir, convengamos que la gama de productos en Argentina era mucho más reducida que lo que se podía llegar a ver en otros países. En lo que refiere a la boca de carga de combustible, del lado izquierdo, la tapa haciendo una leve presión de la parte de atrás se podía abrir, y después la pequeña tapa, en este caso sin llave, pero que en algunos casos se puede ver algunas unidades con tapas con llave adicional, ya que si no, no tenía manera de proteger de eventuales robos de combustible. Un lateral de perfil redondeado, vidrios redondeados, gran área vidriada también, la puerta delantera de gran tamaño. Lo que es el vidrio trasero no bajaba, era tipo compás, pero también convengamos que era un auto concebido para una o dos personas, no era un auto familiar, y el hecho de que ya abriera tipo compás la parte trasera sumaba, ya que si hubiera sido un vidrio pegado no hubiera sido un punto negativo para el auto. Después, faldón en la parte inferior del lateral que cubría la bajada de los guardabarros, no así de la puerta quedaba limpia, pero sí quedaba protegida por el área por donde pisaba el faldón. Twin Cam, 16 válvulas, hasta las últimas versiones que lo dejó de traer siempre vino con el calco en los laterales, el Swift identificándolo, piloto de luz de giro y baliza también, un accesorio muy de la industria japonesa y europea también. Los espejos, similares también de ambas versiones. Llantas de 14 pulgadas en medida 175-60 de alto y de ancho, con llantas de aleación liviana y con la taza aerodinámica que montaba sobre ella. Llantas de 5,5 de ancho para ambas versiones. Bueno, el lateral del MK3, prácticamente idéntico al de su antecesor, únicamente se puede llegar a observar que en las aerotazas, como se las denominaban, cambiaba la serigrafía que las identificaba, que en el MK2 solo decía Suzuki y en el MK3 hacía mención del nuevo diseño y demás, y el logo Suzuki, pero la taza en sí era la misma. Después el lateral no cambiaba nada, solamente a golpe de vista. Los más puristas pueden llegar a notar cómo caía un paragolpe y otro contra el lateral del auto, y después no había diferencias notorias que lo pudieran identificar uno por sobre el otro. La llanta era este dibujo, una llanta de un diseño lindo que quedando visible era realmente atractivo, y la taza que le mencionábamos que iba enganchada de la parte central y era la que le brindaba ese carenado en pos de mejorar la aerodinámica del auto. La serigrafía que le comentamos, hablamos de que son tazas originales, Made in Japan, es decir, estamos frente a dos unidades realmente en un estado muy valorable, tratándose de un auto del segmento que se trata. El interior del Swift. En el caso del MK2, como podemos ver, la plancha era de un diseño, si se quiere, más de los 80, que en el que luego veremos en el MK3. Instrumental, 4 agujas, cantidad de combustible en el tanque, velocímetro con odómetro parcial y total, escala de velocímetro a 220 km por hora. Recordemos que el auto tenía un desempeño de 190 km por hora. Cuentavueltas con escala a 9500,
llantas. Recordemos que su máxima prestación la daba unas 6.500, que no es nada despreciable. El velocímetro tenía la zona amarilla a partir de las 7.500 y la zona roja a partir de las 8.000. Por debajo del instrumental, lo que era el comando del desempañador, los faros auxiliares, la baliza sobre la columna de dirección, también muy al estilo japonés, el volante de un diseño poco visto, ya que recordemos que el MK2 en nuestro país no fue una versión muy vista. El grueso de las unidades vendidas fueron MK3 y MK3 con restyling posterior. Después, Stereo Alpine, pasacassette, lo que era controles de aire caliente o frío, el recirculador, la toma de aire desde el exterior. En el caso del MK2 carecía de dirección asistida y de cristales eléctricos, que sí venía provisto en el MK3. Después el auto traía aire acondicionado, todo igual, caja de quinta con el mismo selector que el MK3, realmente una palanca muy cómoda para tirar cambios. La palanca era el pomo prácticamente, ya que después venía el fuelle, y los cambios muy directos, muy cortos, marcaba muy bien la caja, un selector realmente preciso. Por debajo de lo que son los controles de calefacción y ventilación, una gaveta portaobjetos con tapa, cenicero, el comando del aire acondicionado, el encendedor, gaveta portaobjetos en la parte superior, por detrás las salidas de calefacción, aire acondicionado, en la parte superior lo que era los parlantes del auto estéreo delanteros, unas branquias que servían como ventilación y desempañador para los cristales laterales, unas butacas anatómicas que contenían muy bien a los ocupantes de las plazas delanteras, ya que tenían los pétalos y la dureza que tenían eran lo suficientemente rígidas como para que el cuerpo no se deslizara y que la cabeza apoyara correctamente sobre el apoyacabeza integrado, con licencia Recaro, es decir, una marca realmente de primerísima línea, con tela combinada, de una tela texturada a los costados y una pana terciopelada combinada, como en todo coche deportivo, combinado en rojo, negro, gris, como para darle un look bien racing. En la parte superior, una pequeña consolita de techo con los comandos de la luz interior y un reloj de cuarzo iluminado en la parte central por sobre el espejo retrovisor con función día y noche, con un piecito que apoyaba sobre el parabrisas y después sujetado a lo que era el techo del auto, entre medio de los parasoles. Obviamente se le puede notar un poco de envejecimiento, dado que el auto es año 90 y son los parasoles originales del auto, pero aún así se han conservado de manera realmente buena. El tapizado del techo, una tela plástica, después las manijas, tanto para el acompañante como para los ocupantes de las plazas traseras, manijas de plástico. Ya el plástico obviamente se había hecho protagonista en la industria automotriz y el acero, la chapa, ya iba en franca retirada. De ahí que, como vemos, el interior del auto en el año 90 ya era completamente compuesto de materiales plásticos o sintéticos. El interior del Suzuki Swift MK3. Ya una plancha a bordo más moderna, más redondeada, tipo capilla, lo que era la parte superior del instrumental, acompañando el radio de lo que era el volante. El volante ya, como les mencioné anteriormente, era el volante que más se vio en los Suzuki Swift, el volante de 3 brazos integrados, quizás más sencillo que el del MK2, pero más conocido por nosotros, con la bocina en la parte central, bocina típica de autos japoneses, bien aguda. Después, en lo que refiere al instrumental, 4 agujas, velocímetro con odómetro parcial y total, escala a 220 km por hora, la performance se mantenía entre ambas versiones a 190 km. El tacómetro, ya a diferencia del MK2, era sin zona amarilla, solo zona roja a partir de las 8.000 revoluciones, con la escala hasta 9.500. Y a su lado lo que era la aguja que marcaba la temperatura del motor. Después, por debajo, si bien era un tema de cambio de lugares, pero eran las mismas funciones, las teclas que quizás en el MK2 estaban aquí abajo, ahora pasaban a ser parte de lo que era el cuadro de instrumental, de lo que era el limpia lavaluneta, el desempañador, lo que era el limpia parabrisas y desde el extremo los lanza agua. Todo lo que en el MK2 estaba
A esta altura, acá bajaba, quedaba más a una altura de la línea del tórax de los ocupantes para lo que eran las salidas de aire acondicionado y calefacción. Por debajo, lo que era el selector de por donde uno quería que salga el flujo de aire frío o caliente, el reóstato de la velocidad del ventilador y por debajo el selector de aire frío o caliente y a su lado lo que era el recirculador o la toma de aire externo junto al comando de encendido del aire acondicionado. Por debajo el estéreo pasacassette, marca Alpine, realmente todo de primerísima línea. Luego el reloj, que en el MK2 lo veíamos en la consola de techo, ahora iba a estar por debajo del autoestéreo, y donde estaba el lugar en la versión anterior ahora estaba obturado y solo tenía la posibilidad de la luz interior con el comando que hacía que se prenda manual o al momento de abrir las puertas. Por debajo del reloj, cenicero, el encendedor que pasaba a estar en lugar de a la izquierda a la derecha, abajo un posavasos y luego lo que en la otra versión era una consola portaobjetos con tapa, acá era un espacio más pequeño, sin tapa, pero que también servía como para dejar monedas, llaves sin ningún tipo de problemas. Después, el selector de la palanca de cambio, si bien daba la sensación de que fuera más alto, es solo por el hecho de que variaba lo que era el fuelle de la parte inferior de la palanca y que era tipo bastón en lugar de ser recto el pomo de la palanca, pero después el mismo tacto para pasar los cambios, realmente excelente. Consola hasta abajo completa y lo que es la guantera, una guantera pequeña con llave, la misma llave para todo el auto, lo que es baúl, puertas, guantera, tapa de tanque de combustible, para llegar a lo que son las butacas. Las butacas de un diseño similar a las del MK2, de menor calidad seguramente, una tela ya más rústica, seguramente más durable, tramado más grueso, pero conservando lo que eran los pétalos tanto abdominales como de espalda, que aseguraban una sujeción realmente óptima. Lo que era la salida de aire para refrigerar el costado del conductor del lado de la puerta, se comunicaban mediante este encausador con una toma de la puerta y había posibilidad de que saliera aire frío o caliente desde la puerta. Un tapizado muy lindo, muy de avanzada, el tirador adosado lo que era el apoyabrazo, si bien era un material rígido, pero se denotaba de muy buena calidad, lo que era la traba de la puerta, la manija para abrirla, la manija alzacristales y después un portamapa, un portaobjeto en la parte inferior que hacía que todo el conjunto cubriera la totalidad de lo que era la puerta en la parte interna. Bueno, en lo que refiere a la izquierda del puesto de mando, ya no disponía esta versión la posibilidad de tener salida de aire desde la puerta y sí ya lo traía desde la plancha de manera convencional como estamos acostumbrados a ver, dos en la parte central y uno a cada extremo de la plancha. Ya la otra que comunicaba desde la plancha a la puerta ya había dejado de ofrecerse. Tapizado de puerta ya no traía el tirador como vimos en el otro modelo, pero sí traía esta versión lo que era alzacristales eléctricos, la traba de puertas eléctrica desde el mismo zócalo que los alzacristales, lo que era el tirador de la puerta, que era una cavidad que se podía usar para traer la puerta o para guardar monedas, la parte superior, lo que era el pestillo, y después el tirador también en plástico, completamente sin ningún tono que contraste. Es decir, el auto, convengamos que en Japón se lanza ya por 1985, este auto es 93, que si bien para acá era un auto completamente vigente, para lo que era el mercado japonés o de otros países ya era un auto que tenía bastantes años ofrecido al mercado. Bueno, en lo que refiere a las plazas traseras, el techo no era un impedimento para una persona de no más de 1,70 m, 1,60 m, pero sí el ancho del auto hacía que fueran dos los ocupantes para las plazas traseras y en el caso de ser de una altura determinada ya iba a tener problemas con lo que era la butaca del conductor. Fijémonos la distancia que queda del asiento al respaldo, siendo que la butaca está configurada o colocada como para una persona de 1,70 m,
y no queda demasiado espacio. Pero reiteramos, el auto también se ofrecía en versión 4 puertas con baúl, que estaban dadas las condiciones para viajar de manera más familiar. Esto apuntaba más a un joven soltero, una pareja joven, un nicho diferente al de un auto familiar. El motor del Suzuki Swift GTI, 1300 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, 4 válvulas por cilindro, inyección electrónica multipunto, encendido electrónico, bloc de aluminio, tapa de cilindro de aluminio, correa dentada para el comando de los árboles de leva, un motor concebido para brindar altísima performance dentro de lo que es su cilindrada y que de hecho se había logrado. En el vano podemos ver el motor alojado de manera transversal, lo que lo hacía ganar bastante espacio. El área de la caja quedaba con tranquilidad para trabajar sobre el distribuidor, sobre lo que era la bobina, los frenos, la batería, el radiador, que no estaba en la parte central, ya que el escape bajaba hacia adelante, entonces no le dejaba espacio al radiador y el radiador lo colocaron en el área donde caía la caja. Un radiador de pequeñas dimensiones, es decir, un auto que estaba con una ingeniería realmente muy buena, ya que con un radiador tan pequeño no sufría problemas de temperatura. Recordemos que estos autos ya venían dotados de aire acondicionado, es decir, mucho accesorio también para lo que era un motor chico, y eso no le impedía tener un desenvolvimiento realmente buenísimo. Después, todo lo que era la toma de aire quedaba por sobre el pasarrueda del lado del acompañante, la torreta, el motor de limpiaparabrisas, el parallamas realmente quedaba con distancia sobre lo que era el motor, como que siendo un auto chico estaba tan bien dimensionado que no se complicaba tanto a la hora de trabajar en él, ya que quedaban espacios como para poder intervenir en las distintas áreas sin complicarse demasiado. El bidón del lavaparabrisas, lo que es la caja de fusibles, las torretas de suspensión, un sistema MacPherson con barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos. Lo que refiere al MK2, no había diferencias con respecto al MK3 en lo que es periféricos, en lo que es posicionamientos de accesorios, era todo igual entre una y otra versión, más allá de la tapa que sea de uno u otro color, los cables, pero la mecánica en sí no tenía ninguna diferencia. Realmente era un auto que iba muy bien, era levemente sobrevirante, pero era hasta que uno se hacía amigo de lo que era el auto. Una vez que uno se adaptaba, era un auto muy lindo y muy divertido de manejar a altas velocidades. Era un auto que frenaba bien, doblaba bien, era solo tomarle el timing de lo que era el auto como para no generar maniobras peligrosas.